continuación, pues al profe no hay que presentarlo. El doctor Julián Betancourt es internista infectólogo, quien laboró durante muchos años con nosotros en el Hospital San Vicente y fue docente de varios de nosotros y ahora continúa trabajando en la Clínica Las Américas. El profe nos va a hablar sobre resistencia antirretroviral. Paso de las flechitas. Sí, profe. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya los he acompañado a Juan en varias de estas presentaciones que hace y que siempre son muy interesantes. El problema de la resistencia antirretroviral es, en este momento, digamos que tenemos armamentario para manejar estos pacientes que tienen problemas de resistencia, como vamos a ver. Vamos a hablar como por qué fallan los antirretrovirales, cómo se evalúa la resistencia y cuáles son realmente las opciones terapéuticas que, como digo, contamos actualmente para manejar estos problemas de resistencia. Realmente, ¿por qué fallan los antirretrovirales? De todas estas cosas que hay allí, lo más importante es la falta de adherencia. Es de de los pacientes en los programas es porque no son adherentes, sea porque son drogadictos o tienen alguna adicción o por intolerancias que no se ha manejado, y este es el problema mayor. También tenemos que tener en cuenta la resistencia preexistente, es decir, la persona se infectó con un virus que ya era resistente y ya otras cosas como potencia limitada de las drogas que le estamos dando, farmacocinética subóptica, muchas veces porque estamos usando medicamentos adicionales que interfieren con la medicación que estamos dando. Y una cosa muy importante es que finalmente el mecanismo por el cual aparece la resistencia es la presión selectiva que ejercen las drogas que estamos usando antirretrovirales, que va seleccionando mutaciones de resistencia, especialmente cuando, la persona no toma la medicación como debe ser. ¿Qué pasa con las mutaciones? Las mutaciones pueden ser letales para el virus o favorables para el virus. No siempre pues que aparece una mutación en el genotipo viral es mala para el virus. Las mutaciones sin presencia de medicamentos no tienen importancia, salvo que la persona haya adquirido el virus de alguien que ya tenía resistencia a la medicación. Y siempre es importante saber eso, saber tratar de saber con qué pareja se infectó, si la pareja ya está diagnosticada y qué resistencia tenía ese virus de la pareja con la cual se infectó. Y recordar esto, que estas mutaciones pueden, cuando la persona deja un tratamiento, pueden tardar en desaparecer hasta 18 meses. Y el hecho de que no las veamos en una prueba de genotipo que vamos a hablar no quiere decir necesariamente que no esté resistente, que no haya una mutación de resistencia a un medicamento que se usó hace 3 o 4 años. Y recordar esto también, el cambio temprano de un tratamiento que fracasó para hacer un segundo tratamiento, mientras más rápido se haga, mejor respuesta va a tener el paciente. Y en esto ha habido mucha discusión, pero no se debe dejar a un paciente en falla acumulando mutaciones probablemente más de 3 meses. Lo que antes decíamos 6 meses, actualmente menos de 3 meses. O sea que tenemos que hacer un diagnóstico rápido y hacer algo. No quedarnos esperando a ver si el paciente se va si la carga va a bajar y le falta tiempo. Para evaluar la resistencia, entonces tenemos que mirar lo que ya dijimos, la historia de consumo de antirretrovirales, qué ha tomado, cuánto tiempo, y eso es difícil a veces porque los pacientes van de un programa a otro y nosotros a veces no conocemos, ni el paciente tampoco, todo el historial de toma de medicamentos. Por eso después, cuando aparecen los cambios de las mutaciones, a veces nos damos, pero ¿por qué aparece esta mutación si el paciente nunca había tomado el medicamento que suele causar esta mutación? Y resulta que el paciente sí lo había tomado. Pero nosotros no sabemos y en esa historia no la tenemos. Pruebas previas actuales de genotipo. Si ya le han hecho pruebas de genotipo, saber qué resultados dio y una prueba que uno haga en el momento. Mirar siempre el problema de la adherencia, qué tan adherente ha sido el paciente a los tratamientos, y la prueba pues para evaluación de la resistencia es la genotipificación, con la que hacemos pues la búsqueda de las mutaciones de resistencia.
Hay una cosa muy importante, mandarle una prueba de genotipificación que vale 1 millón y pico. ¿Cuánto es, doctor Santiago? 1.400.000, más o menos. 1.400.000 pesos a un paciente que no es adherente y que no está tomando la droga no tiene sentido. Seguramente ese paciente nos va a dar una prueba de genotipicación normal, nos va a decir que no tiene mutaciones de resistencia porque ese paciente no se está tomando la droga. Entonces, más bien, si hay problemas de adherencia, resolver el asunto por el lado de qué es lo que está pasando con la adherencia del paciente. ¿Cuál es la prevalencia de resistencia primaria? Y debemos hacer una prueba de genotipo para evaluar la resistencia primaria. Estos son algunos datos de países vecinos, y Colombia tenemos un artículo publicado en el 2007 donde hay pacientes que creo que de todos nosotros mandamos al doctor Díaz Granados, y esta fue la resistencia en Colombia primaria. Pacientes que nunca habían recibido un tratamiento antirretroviral, el 5.8% tenían mutaciones de resistencia importantes que podían hacer fracasar ese tratamiento. Y lo más frecuente son las resistencias a los inhibidores de transcriptasa reversa, del primer grupo, nucleócidos, o los no nucleócidos del segundo grupo. Hay una cosa importante, y entonces, ¿cuándo hay que hacer genotipo si el paciente tiene, si en el país hay resistencia primaria? No hay acuerdo, pero se supone que si es más del 5% es una resistencia primaria importante y habría una indicación para hacer, antes de empezar tratamiento antirretroviral, un genotipo. Ustedes saben que en este momento, por la norma que hay en Colombia, la guía colombiana, solamente se autoriza genotipo para el segundo fracaso. Entonces ya tendríamos una primera probable indicación de hacer estudio de resistencia primaria. Todo eso hay que valorarlo con relación a gastos y a lo que se llama costo-efectividad y todas esas cosas. Bueno, este paciente es un paciente, estos pacientes son reales, son de programas, me los suministró el doctor Juan Carlos. Es un paciente masculino está en C3, clasificado como C3 por síndrome de desgaste, y le empiezan sidobudina, 3-TC-10-Favirenz, que es lo convencional para inicio de tratamiento por indicaciones de la guía, en el 2011, en abril. Y 2 meses después el paciente tiene una caída súbita del hematocrito y la hemoglobina. Es una reacción entonces tóxica muy rara, pero que a veces se ve en algunos pacientes, que es toxicidad idiosincrática a la ZT. Entonces le tienen que parar el AZT y le cambian el AZT por DDI, y sigue la otra droga igual, 3-TC-10-Favirenz. Pero ustedes ven lo que pasa ahí, y es que realmente, aunque los CD4 suben un poco, la carga viral que estaba muy alta bajó, pero nunca llegó a indetectable, y después de un tiempo empieza a subir la carga viral nuevamente. O sea, ¿qué pasa ahí? No está funcionando. La primera pregunta que habría que hacer otra vez es, ¿está tomando la droga? ¿Es adherente? ¿O la toma un mes, el otro no? ¿O la deja de tomar los fines de semana? ¿O qué está pasando ahí? O vamos a mirar a este. ¿Qué tipo de resistencia más probable es la que tiene este paciente? Podemos ponerla. Es una resistencia a un solo medicamento, de los 3 que está tomando, a 2 medicamentos por resistencia de un paso a cada uno, a 2 medicamentos para acumulación de mutaciones, a los 3 medicamentos actuales, pero manteniendo la sensibilidad a la ZT que se suspendió rápidamente por toxicidad. Podemos votar allí. Bueno, está muy dividida la cosa. La mayoría de la gente cree que hay por lo menos a 2 medicamentos porque se han acumulado las mutaciones, y hay un segundo grupo que opina que todavía puede haber susceptibilidad a la ZT. Entonces, se hace un genotipo y vamos a mirar el genotipo. Tenemos aquí las mutaciones para los inhibidores de transcriptasa reversa en nucleótidos, y ven ustedes que aparece la mutación 184B, y ven ustedes a qué afecta, a qué de los medicamentos afecta esa mutación 184B. Prácticamente a la lamivudina la hace inútil en ese momento, y afecta menormente a otros medicamentos como abacavir.
También aparece una mutación de resistencia a ácido budina, que es la K119E, y esa, si bien es una sola mutación, como vamos a ver ahora, pues no tiene la importancia grande pues para hacer inefectiva la acidobudina. Con respecto a mutaciones para los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleósidos, apareció la K103N y aparecen otras mutaciones, pero miren ustedes, este paciente venía tomando efavirenz y no hace mucho tiempo y ya aparece una mutación al efavirenz que inhabilita el efavirenz para esto. El paciente se había infectado con una cepa que ya era resistente a efavirenz, o el paciente se volvió resistente por inadherencia al efavirenz durante este tratamiento, así no lleve mucho tiempo. ¿Y qué pasa con los inhibidores de proteasas? Aparecieron estas mutaciones que ustedes ven ahí, el AM136 que afecta a la tazanavir y la M36I y la M36I que afecta también al indinavir, que realmente es una mutación que no tiene trascendencia, es una sola mutación. Ustedes saben que los inhibidores de proteasas son de alta barrera genética y que requieren acumulación de varias mutaciones para hacerse resistente varias mutaciones para ser resistente los inhibidores de proteasas a los medicamentos, el virus o el medicamento. Esta es generalmente cuando a estos pacientes se les hace un genotipo en todos los programas actualmente, pues se va a la guía, se mete esto en internet, en la guía de Stanford para mirar a ver, se meten las mutaciones y esto es gratuito y nos dice a qué es resistente y además de aparecer las mutaciones aparece la valoración de cada mutación. Entonces aquí tenemos lo que en este caso apareció, tenemos las resistencias que ya vimos y ven ustedes que queda la susceptible al AZT y al D4T y al tenofovir también, y en caso de los no nucleósidos pues prácticamente no queda ninguna alternativa ahí. Y es importante mirar la etravirina, que es un nuevo inhibidor no nucleósido que ahora lo vamos a mencionar, que conserva ahí un bajo nivel de resistencia, aunque ya hay unas mutaciones. Y si ustedes ven los inhibidores de proteasa, pues les decía que esa mutación no tenía importancia, resultaron todos pues susceptibles en este momento. Y estos son la valoración que Stanford le da a cada una de las mutaciones. Y ven ustedes los puntajes abajo, y ven ustedes abajo como AZT y D4T es el puntaje 0, o sea que es susceptible, y los otros, incluso el tenofovir, el TDF, tiene por la mutación que apareció en la 184, lo hace más susceptible y incluso es -5, o sea más susceptible también. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado para este paciente? Recuerden que tenía efavirenz con AZT que se le quitó por intolerancia, después se le cambió a DDI y se le dejó la lamivudina. Y ya vieron ustedes las mutaciones. Entonces, por favor, voten. Allí están lopinavir, ritonavir y atazanavir, ritonavir, como las opciones pues, de inhibidores de proteasa, y los otros son combinaciones de inhibidores de transcriptasa reversa. Entonces, la mayoría de las personas quieren poner, no, pero está muy parecido todo. ¿Todo nos sirve o qué? Quieren ponerle, la mayoría pues quieren ponerle abacavir con TDF, con tenofovir y lopinavir, ritonavir, y también hay un grupo importante que quieren ponerle D4T con TDF y lopinavir, ritonavir. Realmente, como vamos a ver, hay algunas de estas opciones que no se pueden dar, porque no se pueden combinar algunos inhibidores de transcriptasa reversa. Entonces, enseguida les digo cuáles son esas. Mientras les vuelvo a decir cuáles serían las que no se pueden usar, volvamos al genotipo. El genotipo ya les dije que para el caso de empezar un tratamiento, si tenemos que actualizar ese dato que tenemos de 5.8%, cuánto estamos, porque lo más probable es que estemos más altos en la resistencia primaria. Y según eso, la guía nueva que se está construyendo y que va muy bien,
y que probablemente salga el año entrante, indicaría si la información que tenemos nos permite poner en la guía que antes de iniciar un tratamiento, para nosotros debemos usar hacer el genotipo. Para primera falla, mucha gente dice, no, pero para primera falla, ¿qué voy a hacer un genotipo? En este momento, como les dije, la guía colombiana no lo tiene como para primera falla, sino para segunda falla. Pero es importante saber si hay resistencia a los IP o no, porque casi siempre se empieza con efavirenz, que es un no nucleósido, y la posibilidad del uso de letravirina. Y si no hacemos genotipo en primera falla, nos quedaremos sin saber si podemos usar un medicamento como un no nucleósido como letravirina. En embarazo también está recomendado